1915. Veracruz amanecía bajo un cielo bajo y denso, grisáceo como plomo derretido. El aire estaba impregnado de humedad marina, y en las calles de adoquines resonaban los cascos de caballos que tiraban carretas cargadas de maíz, leña o sacos de café. La guerra civil que devastaba otras regiones de México parecía distante, pero en los ojos de la gente se adivinaba el cansancio de años de incertidumbre. Nadie lo decía en voz alta, pero el hambre rondaba los hogares como un visitante incómodo que tarde o temprano terminaba entrando. Y sin embargo, nadie sospechaba que en una vivienda modesta, apenas a 3 calles del puerto, se incubaba un crimen que pronto sería descrito en actas judiciales con palabras frías: inanición deliberada. La mañana en que el joven escribiente Ramón Montalvo llegó al pueblo para iniciar la investigación, un perro famélico lo siguió desde la estación hasta la plaza. Era una figura desgarbada, con costillas marcadas, que parecía presagio del caso que le aguardaba. Montalvo, sin embargo, no creyó en augurios. Era un hombre formado en el rigor administrativo, con más confianza en el papel sellado que en las supersticiones. Aún así, anotó en su libreta: primer contacto con la miseria, un animal que refleja la fragilidad humana. El pueblo lo recibió con una mezcla de indiferencia y cautela. En la fonda donde desayunó, escuchó a 2 hombres murmurar sobre la casa de la vieja Bernarda. No pronunciaban el nombre completo, como si bastara con aludir a ella para que todos entendieran. Cuando se acercó a preguntar, los hombres callaron en seco, y uno de ellos se limitó a decir: «Pregúntele a la parroquia, joven. Ellos guardan más papeles que la justicia». Esa resistencia inicial sería el telón de fondo de toda su investigación, un muro de silencio que se rompía solo en susurros. La vivienda en cuestión pertenecía a la familia Rivera. Vista desde fuera no llamaba la atención. Fachada encalada, puertas de madera oscura, una pequeña reja oxidada. Sin embargo, el investigador notó enseguida un detalle que le inquietó. Todas las ventanas permanecían cerradas, a pesar del calor sofocante. Ni un niño jugando en el patio, ni el sonido de platos o canciones. Solo un silencio espeso que parecía materializarse en la acera. En su informe preliminar escribió: inmueble con signos de abandono deliberado, ventanas cerradas herméticamente, ausencia de actividad doméstica. La historia oficial, recogida en el expediente 274/1915, decía que 2 menores habían sido hallados muertos dentro de la casa, en estado de extrema desnutrición. El acta de defunción hablaba de inanición prolongada, aunque evitaba mencionar negligencia o violencia. Fue esa omisión lo que motivó el envío de un investigador externo. ¿Se trataba de un accidente producto de la pobreza o de un acto intencional? El primer testimonio que obtuvo fue de doña Serapia, la dueña de la fonda donde se hospedaba. Mujer corpulenta, de voz grave, no parecía temerle a la verdad. Mientras servía un plato de frijoles, comentó sin que nadie se lo pidiera: los niños lloraban de hambre. Cuando dejaron de llorar, todos entendimos lo que eso significaba, pero nadie se atrevió a entrar. Montalvo registró la frase en su cuaderno. Años después, esa línea sería citada por cronistas locales como símbolo del miedo colectivo que envolvió a Veracruz en aquel verano. El investigador decidió entonces acercarse a la parroquia. Allí, entre papeles amarillentos, encontró los registros de bautizo de los 2 menores: José, de 6 años, y Carmela, de 4. Habían sido presentados en sociedad con gran ceremonia apenas un año antes, con padrinos influyentes y banquete incluido. ¿Cómo explicar semejante contraste entre la celebración pública y el encierro privado que los condujo a la muerte? Nadie supo responderle. El sacerdote apenas murmuró: la abuela tenía un carácter duro, pero nunca pensé que llegara a eso. Esa primera noche en Veracruz, Montalvo escribió en su diario personal: el mar ruge a lo lejos, pero aquí dentro todo calla. He visto casas pobres, pero no casas selladas como tumbas. Los vecinos bajan la mirada cuando pregunto. Me pregunto, ¿cuánto silencio puede cargar una comunidad antes de quebrarse? El silencio no era solo social, también físico. Al caminar frente a la vivienda, Montalvo notó marcas en la pared, raspaduras, manchas húmedas, como si alguien hubiera intentado comunicarse desde dentro. Un niño del barrio, de apenas 9 años, se le acercó en secreto y le confesó:
Yo les tiraba pan por la reja, pero la vieja lo recogía y lo tiraba al fuego. Luego salió corriendo, temeroso de haber hablado demasiado. El expediente recogía también un dato clave. La madre de los niños, María Rivera, estaba ausente en el momento de la tragedia. Había abandonado la casa tras una disputa feroz con su madre, doña Bernarda, la abuela ahora acusada. El documento civil era escueto. Ausente la progenitora, tutora de hecho, la abuela materna. Esa frialdad burocrática ocultaba una verdad más sombría: el resentimiento de una mujer mayor que había decidido castigar a su propia hija a través de los nietos. La atmósfera en el pueblo se volvió cada vez más tensa. En la plaza, al caer la tarde, algunos vecinos hablaban en voz baja de noches en que se escuchaban gemidos detrás de las ventanas cerradas. Otros afirmaban haber visto a la abuela salir con cubetas de agua sucia, como si lavara algo que no quería mostrar. Cada testimonio sumaba piezas a un rompecabezas que no terminaba de encajar, pero que en conjunto revelaba un patrón. La tragedia no era accidente, sino disciplina convertida en tortura. En su libreta, Montalvo trazó una conclusión inicial: caso no atribuible a mera miseria. Se advierte voluntad de encierro y privación. Esa frase, escrita con tinta azul, marcaría el rumbo de la investigación, que desde ese momento se inclinó hacia la hipótesis de un crimen deliberado. Sin embargo, la dificultad residía en obtener pruebas más allá de los rumores. La justicia exigía documentos, fechas, firmas, y la comunidad, temerosa, se resistía a declarar oficialmente. Fue entonces cuando Montalvo recurrió a los archivos médicos del hospital local. Allí encontró un informe redactado por un joven practicante. Los cuerpos presentaban signos de inanición prolongada: piel seca, costillas expuestas, pero sin lesiones externas visibles. Se recomienda investigar circunstancias de encierro. El documento estaba fechado el 3 de julio de 1915. Ese informe coincidía con lo que algunos vecinos murmuraban: que los niños no habían muerto de enfermedad ni de accidente, sino de un encierro calculado. El horror estaba en los detalles: platos retirados de la mesa, puertas cerradas con llave, la prohibición de acercarse al pozo. Nadie se atrevía a nombrarlo en voz alta, pero todos sabían que aquello era un castigo dirigido contra la madre ausente. En su segundo día en Veracruz, Montalvo decidió recorrer el puerto al amanecer. El aire olía a pescado y brea. Los barcos se mecían en silencio. Mientras caminaba, pensaba en cómo el hambre, que ya era una amenaza colectiva en tiempos de revolución, se había convertido en un arma dentro de una sola casa. Se preguntó: ¿cuántos otros hogares ocultaban historias similares que nunca llegarían a escribirse en un expediente? El tercer día, al pasar nuevamente frente a la vivienda, notó que alguien había dejado flores marchitas en la puerta. No había nota ni firma, solo flores muertas, como símbolo de un duelo que nadie se atrevía a reconocer públicamente. El investigador las fotografió, con la rudimentaria cámara que cargaba para pruebas, y las describió en su informe. Ofrenda anónima, posiblemente de algún vecino consciente de la tragedia. Signo de duelo reprimido. Cada hallazgo, cada palabra anotada, lo acercaba a la certeza de que la casa de los Rivera no era solo una vivienda más. Era un escenario de horror doméstico, un microcosmos de control, resentimiento y castigo. Y mientras más profundizaba, más claro resultaba que el verdadero misterio no era cómo murieron los niños, sino cómo toda una comunidad permitió que murieran. La casa de los Rivera se erguía en la esquina de la calle Real con la calle de San Juan, a solo 2 cuadras del muelle donde atracaban los barcos cargados de café, maderas finas y barriles de pescado salado. Era una vivienda construida en 1872, según los registros del catastro, propiedad del comerciante Julián Rivera, ya fallecido en 1908. Desde entonces, la casa había quedado bajo el cuidado de su viuda, doña Bernarda de la Cruz, una mujer de carácter implacable, conocida por su severidad incluso en los años en que la familia gozaba de prosperidad. El inventario de bienes de la familia, fechado en 1910, mostraba una fortuna en lento declive. Una bodega con herramientas de carpintería, 2 caballos viejos, una colección de crucifijos heredados y una decena de libros de rezos. La revolución había interrumpido los negocios. Los barcos habían reducido sus rutas,
y la familia pasó de anfitriones de banquetes a encerrarse en la rutina silenciosa de una casa en deterioro. Los vecinos describían la casa como un lugar cada vez más hermético. El mismo carpintero del barrio, en declaración ante el juez, afirmó: «En otros tiempos la señora Bernarda abría la puerta para pedir trabajos de reparación. Desde 1914 ya no volvió a llamarnos. Todo se veía cerrado, como si dentro hubiera empezado un luto sin difunto visible». La familia estaba compuesta por 3 generaciones: la matriarca, doña Bernarda, su hija, María Rivera, y los 2 nietos, José y Carmela. El padre de los niños, Manuel Roldán, había desaparecido en 1913, enrolado en una facción revolucionaria de paso por Veracruz. Nunca volvió. Desde entonces, María quedó bajo el dominio absoluto de su madre, y los niños pasaron a ser, en palabras de un acta parroquial, protegidos de la abuela. La versión oficial sobre las muertes circulaba en el expediente judicial de manera escueta. Se encontraron los menores fallecidos por inanición. No se hallaron signos de violencia externa. Se presume falta de recursos económicos y ausencia de la madre. Este resumen, mecanografiado en apenas 2 párrafos, era la coartada burocrática con que el caso pudo haber sido archivado como simple miseria. Pero el envío de Ramón Montalvo para profundizar revelaba que la justicia no confiaba del todo en esa simplificación. Al recorrer la casa, Montalvo redactó un informe detallado. Las paredes interiores presentaban manchas de humedad y hollín. Las puertas estaban cerradas por dentro con pestillos reforzados, y en la cocina había platos intactos, como si hubieran sido lavados pero nunca usados. En la despensa apenas quedaban costras de pan endurecido y un cántaro vacío. El olor era rancio, mezcla de encierro y polvo, que impregnaba incluso las cortinas de lino amarillentas. El investigador anotó: la vivienda no refleja ruina absoluta, sino encierro. Se observan signos de comida retirada intencionalmente. No hay utensilios en uso reciente. Ese contraste entre la apariencia de una casa que aún podía sostener vida y la realidad de los niños muertos por hambre fue uno de los enigmas más inquietantes. Un documento agregado al expediente, proveniente del registro civil, añadía un matiz. En 1914, María Rivera había solicitado licencia para ausentarse de la casa por viaje de urgencia a Córdoba. No se especificaba el motivo. Algunos rumores sugerían que buscaba trabajo en una hacienda, otros que huía de las palizas de su madre. La única certeza era que, al partir, dejó a los niños bajo el cuidado de Bernarda. Esa decisión sellaría su destino. Los testimonios recogidos entre los vecinos presentaban un patrón de contradicciones. Una mujer llamada Inés declaró: «Los niños se asomaban por la ventana hasta abril. Después ya no los vi más». Otro vecino, don Pedro, aseguró: «La vieja les gritaba desde dentro, pero no abría la puerta a nadie». Y un tercer testigo, anónimo, escribió en un papel dejado bajo la puerta del juzgado: «Si los pequeños murieron, no fue por hambre del pueblo, sino por castigo de sangre». La vida cotidiana en el barrio seguía su curso. El puerto bullía con marineros, las campanas de la iglesia repicaban, y en las noches los faroles de gas iluminaban apenas las esquinas. Pero en torno a la casa de los Rivera se extendía un cerco invisible. Nadie se atrevía a llamar a la puerta. Nadie quería cargar con la culpa de mirar dentro. El miedo a la vieja Bernarda era mayor que la compasión por los niños. La segunda inspección de Montalvo reveló un detalle perturbador. En el cuarto donde dormían José y Carmela, las camas estaban intactas, casi ordenadas, como si hubieran sido acomodadas después de su muerte. No había juguetes, salvo una muñeca de trapo sin brazos y un trompo roto. En un rincón, sobre la pared, se distinguían marcas trazadas con uñas o con algún objeto punzante. El investigador escribió: «Posibles señales de desesperación, rasguños alineados en la cal». El tono documental del expediente seguía siendo frío, pero la realidad transmitía otra cosa. El médico del hospital había anotado: el menor José presentaba peso estimado de 12 kilos, por debajo de lo normal. Carmela, menos de 9. Signos de debilidad muscular, cabello quebradizo, piel reseca, no lesiones traumáticas. Estas frases, carentes de emoción, escondían un sufrimiento prolongado que ningún papel podía abarcar.
A medida que Montalvo reunía piezas, la versión oficial se debilitaba. No era solo pobreza, no era solo ausencia de la madre. Había indicios claros de un encierro calculado, de una voluntad de privación que respondía más a un castigo familiar que a la miseria general. El investigador lo consignó en un borrador. La matriarca actuó como verdugo silencioso. El hambre fue el látigo invisible. Los días siguientes, Montalvo regresó a la fonda con la intención de conversar con más vecinos. Algunos empezaban a hablar, aunque siempre con miedo. Una mujer de edad avanzada le relató entre sollozos. Yo oía golpes, no de látigo, sino de muebles movidos, como si la vieja arrastrara cosas para bloquear la puerta. Otro hombre, curtido por el trabajo en el puerto, afirmó: vi al niño pedir agua por la rendija. Le lancé un cántaro pequeño. Al día siguiente, el cántaro ya no estaba. No sé qué pasó con él. El propio diario de Montalvo registró esa tensión. La comunidad entera sabía algo, pero el miedo a la abuela los paralizó. Esta mujer, sin armas ni ejército, dominaba a todo un vecindario con la sola fuerza de su voluntad y de su silencio. Nadie la confrontaba, nadie la tocaba. Es como si la hubieran aceptado como una figura de poder oscuro, intocable. La versión oficial se tambaleaba cada vez más. El expediente resumía, los informes médicos constataban, pero las voces del pueblo revelaban grietas imposibles de ignorar. La casa de los Rivera no era una víctima de la pobreza, sino un escenario de castigo calculado, donde los niños se convirtieron en rehenes de un conflicto materno que había escalado hasta lo inimaginable. La tercera jornada de investigación condujo a Ramón Montalvo a la puerta de una vecina cuya voz, a diferencia de muchas otras, no se quebró del todo ante el miedo a la vieja Bernarda. Se llamaba doña Felipa Morales, viuda de un estibador, y vivía pared con pared junto a la casa de los Rivera. Durante semanas había guardado silencio, pero la presión del investigador, y quizás la necesidad de aliviar su conciencia, la empujaron a hablar. El encuentro quedó registrado en un acta fechada el 7 de julio de 1915. Comparece doña Felipa Morales, de 52 años de edad, vecina inmediata de la familia Rivera, quien manifiesta haber percibido sonidos, olores y conductas anómalas en la vivienda colindante durante los meses de abril a junio del presente año. El testimonio comenzó con una descripción aparentemente banal: golpes sordos en la pared común, ruidos de muebles arrastrados, pero pronto derivó hacia lo inquietante. Doña Felipa relató que, algunas noches, escuchaba el llanto apagado de los niños, como si viniera de un pozo profundo. Al principio pensó que era simple enfermedad, pero con el paso de los días se convenció de que era otra cosa. No era tos ni fiebre, era hambre. Yo lo sé porque tuve 6 hijos, y cuando el estómago duele de vacío, el llanto tiene un ritmo distinto. En ese instante, la frialdad del acta se quebró para dar paso a las palabras textuales de la mujer, recogidas por Montalvo en su cuaderno. Señor, yo escuchaba que pedían pan. Decían, abuelita, tengo hambre, pero nunca vi que ella abriera la puerta. Al contrario, la oía rezar fuerte, como para tapar los gritos. A veces recitaba letanías enteras hasta quedarse ronca. Era como si el rezo fuera su respuesta al hambre de los niños. El investigador se esforzó en mantener un tono objetivo, pero en los márgenes de su libreta garabateó una anotación breve: fanatismo usado como mordaza. La vecina también mencionó olores penetrantes que escapaban por las rendijas de la casa. No eran olores de podredumbre al principio, sino un hedor rancio, mezcla de agua estancada y comida descompuesta. Un día, relató, creí que estaba cociendo maíz, pero el humo no era de cocina, sino de algo que quemaba en el patio. Después supe que tiraba los restos de pan que los niños alcanzaban por la ventana. Lo más perturbador vino cuando doña Felipa describió una noche en la que escuchó claramente golpes repetidos contra la puerta interior. Pensó que alguien intentaba salir. Se levantó de su cama, acercó el oído a la pared y oyó la voz de José, el mayor: «Quiero agua». La mujer, conmovida, llenó un jarro y lo colocó discretamente junto a la reja común. A la mañana siguiente, el jarro había desaparecido. Nunca supo si el niño lo bebió o si la abuela lo retiró. El acta consignó este episodio con palabras escuetas. Manifestó la testigo haber intentado proveer agua a los menores sin constancia de su recepción.
Pero la mujer, en su declaración oral, fue más lejos. Yo creo que ella misma lo tiró, porque para la vieja, dejar a los niños con sed era la forma de que su hija aprendiera la lección. Una lección de odio. El relato de doña Felipa contradecía de lleno la versión oficial de simple miseria. Si había habido panes y jarros de agua que desaparecían misteriosamente, no era por falta absoluta de recursos, sino por una voluntad de privación. La vecina lo resumió en una frase estremecedora. El hambre en esa casa no era casual, era castigo. Mientras escribía la declaración, Montalvo percibió que la mujer temblaba. No era solo por el recuerdo, sino por el miedo presente. Temía represalias de la abuela, aún con los niños muertos. Esa mujer tiene ojos de cuervo, dijo. Todavía vigila desde las cortinas, aunque la justicia ya la haya citado. El investigador incluyó un párrafo final en su informe. El testimonio de la vecina inmediata sugiere actos de privación deliberada, ocultamiento de alimentos y represión de auxilio externo. Se recomienda contrastar con otras voces de la comunidad. Durante los días siguientes, Montalvo intentó corroborar el relato con más vecinos. La mayoría negó haber escuchado algo, pero la insistencia con que bajaban la mirada reforzaba la impresión de que callaban por miedo. Un anciano murmuró: «Lo que dice Felipa es cierto, pero yo no me voy a meter. Esa casa se traga a quien la nombra». En su diario personal, el investigador dejó constancia de esa atmósfera. No se trata solo de hambre. Hay un silencio pactado que protege a la matriarca. La comunidad misma se comporta como cómplice pasivo. Todos saben, todos callan. El crimen no es solo doméstico, sino colectivo. La tensión alcanzó un punto culminante cuando, al salir de la vivienda de la testigo, Montalvo encontró un crucifijo clavado en la puerta de la casa de Felipa. Era pequeño, de madera, pero colocado con clavos torcidos como advertencia. Nadie admitió haberlo puesto. La mujer al verlo palideció. Es ella. Quiere que calle. El investigador tomó nota, fotografió el objeto y lo adjuntó al expediente bajo la categoría de indicios intimidatorios. La versión oficial, que hablaba de miseria, parecía cada vez más insostenible. El testimonio de la vecina abría otra línea, la de un crimen cometido en silencio, sostenido por la voluntad férrea de una mujer que había hecho del hambre un instrumento de castigo. Y sin embargo, la pregunta seguía abierta. ¿Qué había motivado tal ensañamiento? ¿Era simple resentimiento contra la hija ausente? ¿O había algo más, un trasfondo de fanatismo, de odio antiguo, de símbolos que la comunidad prefería no nombrar? La respuesta todavía no aparecía, pero la voz de doña Felipa había sembrado la duda. El hallazgo del diario fue casi fortuito. Mientras revisaba los cajones de una cómoda abandonada en la habitación principal, Ramón Montalvo notó un cuaderno de tapas de hule negro, atado con un cordel. El polvo lo cubría como si nadie lo hubiera tocado en meses. En la portada, apenas legible, se distinguían las iniciales MR. El acta de inspección lo registró en términos sobrios. Se localizó libreta con anotaciones manuscritas presumiblemente de María Rivera, hija de la propietaria. Contiene entradas fechadas entre marzo y abril de 1915, pero lo que las páginas decían, con letra apretada y temblorosa, superaba cualquier acta judicial. Montalvo comenzó a transcribir fragmentos. El primero llevaba fecha del 17 de marzo de 1915. Hoy discutí con mi madre otra vez. Dice que mis hijos no necesitan mimos, que el hambre fortalece el espíritu. Yo le respondí que son pequeños, que no entienden de pruebas divinas. Ella me miró con ojos que no reconocí, duros como piedra. Me dijo: «El hambre que ellos sufran será la penitencia que tú pagues por tu desobediencia». Sentí frío. No sé si hablaba en serio o si estaba poseída por la ira. Pero esa frase se me clavó en el pecho. La escritura oscilaba entre confesión íntima y súplica desesperada. En otra entrada, fechada el 29 de marzo, María anotó: «He pensado en huir. Manuel no volverá nunca, lo sé. Mi madre me lo recuerda cada día como una maldición. Dice que no soy esposa ni hija, que solo soy deshonra. Quiero llevarme a José y Carmela, pero no tengo a dónde ir. Córdoba parece lejos, pero quizás allí encuentre trabajo. Si me quedo, temo que ella cumpla su palabra. La he visto retirar la comida del plato de los niños cuando yo no miro. Lo hace despacio, con calma, como si quisiera que yo lo notara». Estas líneas, leídas a la luz de los cuerpos hallados semanas después,
Tenían un valor siniestro, anticipaban el crimen. El diario mostraba también la fractura emocional de María. El 10 de abril escribió: Carmela lloró toda la noche pidiendo leche. Mi madre no se levantó. Se tapó la cabeza con la manta y murmuró rezos. Yo le acerqué un jarro con agua, pero la niña apenas bebió. Al amanecer, la abuela me dijo que no debía alimentar su llanto, que el llanto era su purificación. No sé cuánto más podré resistir. Montalvo, al transcribir, se detuvo varias veces. Era difícil mantener el tono imparcial. En los márgenes de su libreta escribió: La madre advirtió el método. La abuela concibió el hambre como penitencia ritual. El documento judicial incorporó luego estas transcripciones, pero con un lenguaje atenuado. El diario sugiere tensiones familiares y posibles restricciones de alimento impuestas por la abuela. El frío tecnicismo despojaba de horror las frases originales, pero la verdad estaba ahí. Una mujer había previsto la tragedia y no había logrado impedirla. El diario también revelaba la partida de María. En la entrada del 2 de mayo anotó: Hoy me marcho. No soporto más sus gritos ni sus rezos. Me voy con la esperanza de encontrar trabajo y volver pronto por mis hijos. Les he prometido que regresaré antes de la fiesta de San Juan. Me miraban con ojos grandes, asustados, como si ya supieran que no cumpliré. Ruego a Dios que mi madre no cumpla sus amenazas en mi ausencia. Esa fue la última anotación. Después, el silencio. Ninguna otra página escrita. El resto del cuaderno estaba en blanco, como si la historia hubiera quedado suspendida en ese instante. El hallazgo del diario desmoronó aún más la versión oficial. Ya no se trataba de conjeturas vecinales, sino de palabras escritas por la propia madre, que confirmaban el carácter deliberado de la privación. El hambre no era accidente, era sentencia. Montalvo redactó un informe extenso sobre el cuaderno, incluyendo copias de varias páginas. Lo envió al juez de Veracruz con una nota adicional. Este documento constituye prueba directa de que la señora Bernarda de la Cruz concibió el hambre como castigo contra su hija, utilizando a los nietos como instrumento. Esa noche, en su diario personal, el investigador escribió: He leído cada línea con un peso en el pecho. La letra de María parece la de alguien que escribe sabiendo que nadie la salvará. Es el testimonio de una víctima ausente y de 2 condenados. El silencio de las páginas en blanco me golpea más que cualquier palabra. El pueblo, sin embargo, seguía dividido. Algunos afirmaban que el diario era invento de la propia justicia para culpar a la vieja Bernarda. Otros aseguraban haber visto a María escribir en aquel cuaderno durante las tardes de Cuaresma. La verdad se enredaba entre rumores, pero lo cierto era que las palabras estaban allí, indelebles. Un anciano del barrio, entrevistado días después, afirmó: Yo la vi llorando en la ventana con un cuaderno en las manos. Le escribía a alguien que nunca contestaba. Quizás escribía para Dios. El diario, más que cualquier otro documento, abría una grieta en la narrativa oficial. Mostraba no solo el crimen, sino la lógica interna de la familia. Resentimiento, fanatismo, penitencia. La casa de los Rivera ya no era un simple escenario de miseria, sino un laboratorio de odio donde el hambre era usado como arma. El 5.º día de inspección, Ramón Montalvo obtuvo permiso formal del juez de distrito para registrar a fondo cada habitación de la casa de los Rivera. Hasta entonces, los recorridos habían sido parciales, más dirigidos a constatar la escena general que a buscar huellas minuciosas. Esta vez, la orden judicial le permitía abrir baúles, levantar tablas del suelo, examinar rincones que permanecían cerrados desde hacía meses. La clave de su pesquisa estaría en un espacio concreto: la despensa. El acta oficial de inspección la describía con lenguaje seco. Se procede a ingresar a la habitación destinada a almacenamiento de víveres. Se observan estantes de madera deteriorados, un cántaro de barro vacío, costras de pan endurecido y residuos de maíz en estado de putrefacción. Se registra olor penetrante y presencia de insectos, pero la impresión real iba mucho más allá de la simple suciedad. El aire en la despensa era casi irrespirable. Un hedor ácido se mezclaba con la humedad, impregnando cada objeto. En el suelo había manchas oscuras, como líquidos derramados hacía tiempo. En los estantes, granos de maíz resecos formaban dibujos extraños, como si alguien los hubiera esparcido deliberadamente para después dejarlos pudrir. Montalvo,
En sus notas personales, escribió: «No es una despensa en ruina por pobreza, sino una despensa transformada en escenario de privación. Se advierte intención en la disposición de los alimentos. El pan guardado hasta deshacerse, el maíz humedecido hasta pudrirse. No hay signos de consumo reciente». Uno de los policías que lo acompañaba comentó con voz baja: «Parece que alguien escondía la comida a propósito». Esa frase, espontánea, resonó en la mente del investigador como confirmación de lo que venía sospechando desde el testimonio de doña Felipa y la lectura del diario. El hambre había sido administrado, no sufrido por accidente. Al fondo de la despensa, tras un montón de costales vacíos, encontraron un cajón con candado oxidado. Lo forzaron y hallaron dentro varios objetos: un rosario de cuentas negras, un pequeño crucifijo de madera y una libreta con oraciones manuscritas. En la primera página, escrita con pulso firme, aparecía la frase: «La carne se debilita, el alma se purifica». Firmaba con iniciales B.C., probablemente Bernarda de la Cruz. Ese hallazgo se registró en el expediente con la fórmula: documentación de carácter religioso hallada en espacio de víveres, posible relación con actos de privación. El juez ordenó remitir la libreta a la diócesis para su análisis, pero el solo hecho de haberla encontrado en la despensa reforzaba la idea de un fanatismo convertido en método. El olor en la habitación era tan intenso que varios de los presentes tuvieron que salir a tomar aire. El propio Montalvo anotó en su diario esa noche: «La peste era insoportable, como si el aire mismo estuviera castigado. No olía a simple comida echada a perder, sino a abandono intencional. Cada costra de pan era una palabra no dicha. Cada grano podrido era un gesto de crueldad». Además del cajón, encontraron señales físicas en las paredes, marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado rascar yeso en busca de algo escondido. Junto a esas marcas, un niño, probablemente José, había trazado líneas torcidas con carbón, como si llevara la cuenta de días o intentara marcar un calendario improvisado. Se registraron 20 líneas, algunas tachadas, otras incompletas. El acta describió: «Se hallan trazos rudimentarios en pared interior, posiblemente realizados por menor. Indican conteo o marcaje de tiempo». La frialdad de la frase contrastaba con la imagen de un niño contando días de encierro. Los insectos que infestaban la despensa eran otro signo revelador. Moscas revoloteaban sobre restos de frutas secas. Un nido de cucarachas ocupaba la esquina inferior. Pero lo que más llamó la atención fue un costal de maíz parcialmente mordido. Las marcas no eran de insecto, sino de pequeños dientes humanos. Un médico forense que acompañaba la inspección confirmó: «Estas huellas corresponden a dentadura infantil. Los niños intentaron alimentarse directamente del costal». Esa constatación estremeció incluso a los funcionarios más curtidos. Uno de ellos, habituado a escenas de guerra, murmuró: «Prefiero las balas. Esto es peor». En el centro de la despensa había un cántaro grande, seco y agrietado. En el interior se encontraron restos de agua con olor agrio. Un análisis posterior determinó que había estado contaminada con cenizas. No era accidente. Alguien había vertido residuos de brasas en el agua, haciéndola imbebible. El informe lo consignó así: líquido con impurezas de origen combustible, posible adulteración intencional para impedir consumo. Montalvo, incapaz de mantener el tono neutral en sus notas privadas, escribió: «Se negó incluso el agua. El hambre fue acompañada de sed planificada. La despensa se convirtió en celda, y cada objeto en herramienta de suplicio. Al revisar debajo de las tablas del suelo, hallaron un envoltorio de tela. Dentro, pequeños huesos de ave, probablemente restos de pollos sacrificados. Lo extraño era que los huesos estaban intactos, sin signos de haber sido cocinados ni roídos. Parecía que habían sido enterrados allí como ofrenda. Entre los huesos había una estampa de la Virgen de los Dolores, ennegrecida por el hollín. El hallazgo quedó consignado: material de carácter ritual hallado en subsuelo de despensa. Ofrenda no consumida. Ese detalle abrió otra línea de investigación. ¿Era la privación un castigo meramente personal? ¿O había una dimensión ritual, casi sacrificial, en la conducta de la abuela? El juez ordenó mantener las piezas bajo custodia, pero la duda ya estaba instalada.
Los olores, las marcas, las huellas de dientes, el agua adulterada, los restos rituales. Todo formaba un mosaico de horror que desmentía la versión oficial de miseria. Allí no faltaban alimentos por azar. Los alimentos habían sido negados deliberadamente, transformados en instrumentos de tortura. El propio diario de Montalvo cerró esa jornada con una frase lapidaria. He visto campos de batalla, he leído sobre hambrunas colectivas, pero jamás había visto el hambre administrado con tal precisión en una sola habitación. Esta despensa no alimentaba, castigaba. La noticia del hallazgo se difundió con rapidez en el vecindario. Algunos vecinos comenzaron a dejar ofrendas en la puerta de la casa, velas encendidas, flores marchitas, trozos de pan envueltos en pañuelos. Era un duelo improvisado, pero también un intento de exorcizar el peso de la culpa colectiva. Otros, en cambio, guardaban silencio aún más estricto, temiendo que remover la memoria atrajera desgracias. El expediente se engrosaba con cada hallazgo, pero también crecía la sensación de que lo descubierto en la despensa era solo la superficie de algo más profundo. Los objetos religiosos, las marcas rituales, el uso del hambre como penitencia, todo apuntaba a un trasfondo que superaba lo doméstico. La abuela Bernarda no actuaba solo como mujer resentida, sino como sacerdotisa de un credo oscuro que convertía la comida en arma y la sed en sacramento. Y aunque el juez insistía en mantener el tono jurídico, el pueblo comenzaba a hablar de maldición. La despensa se convirtió en símbolo. La llamaban la boca cerrada de la casa, y cada noche, algunos juraban escuchar desde sus paredes un murmullo como de rezos interminables. El 8 de julio de 1915, el juzgado recibió el documento clave que debía dar sustento científico al proceso, el informe médico oficial sobre los cuerpos de José Rivera y Carmela Rivera, elaborado en el Hospital Civil de Veracruz por el doctor Leopoldo Escalante y su practicante, el joven estudiante de medicina Ignacio Trejo. El expediente se incorporó bajo el folio 41, acompañado de 2 certificados de defunción y un acta de necropsia parcial. El informe comenzaba con un encabezado frío. Examen post-mortem practicado a 2 menores de sexo masculino y femenino, fallecidos en domicilio. Particular, con presunta causa de inanición prolongada. La frase, redactada con impersonalidad quirúrgica, contenía en sí misma la sentencia. No había trauma, no había heridas, solo ausencia. La descripción del cuerpo de José fue minuciosa. Menor de sexo masculino, edad aproximada 6 años, peso al levantamiento, 12.300 gramos, estatura, 108 centímetros, piel pálida, seca, con pliegues cutáneos persistentes, tejido adiposo prácticamente ausente, músculos hipotróficos, cabello opaco, quebradizo, con cambios de coloración, ojos hundidos. No se encuentran lesiones traumáticas visibles, cavidad abdominal retraída, con signos de atrofia orgánica. Se presume inanición de curso prolongado, más de 30 días. El cuerpo de Carmela se describía de manera similar. Menor de sexo femenino, edad aproximada 4 años, peso al levantamiento, 9.050 gramos, estatura, 92 centímetros, mismas características de desnutrición grave, cabello quebradizo con áreas de alopecia, extremidades frágiles, con marcas de presión en articulaciones, probablemente por posición prolongada en cama, ausencia de lesiones externas. Hasta aquí, el lenguaje parecía cumplir con el deber técnico, pero al avanzar, aparecían frases que revelaban más de lo que pretendían ocultar. En ambos casos, se señalaba, no se observan restos de alimentos recientes en el estómago, presencia de mucosa gástrica irritada, compatible con consumo de agua adulterada o cuerpos extraños. Esa nota, breve, habría la posibilidad de que el agua contaminada con cenizas encontrada en la despensa hubiera sido ingerida. El joven practicante, Ignacio Trejo, dejó un apunte marginal en lápiz que sobrevivió en el expediente. En estómago de la niña, restos de material oscuro, posiblemente ceniza. No se agregó al dictamen final por falta de análisis químico. Esa frase nunca pasó al documento oficial, pero el cuaderno de notas del estudiante fue rescatado por Montalvo como prueba adicional. El informe médico también incluía una sección de observaciones generales. El cuadro de inanición observado en los menores no corresponde a privación,
súbita, sino a proceso gradual y sostenido. La pérdida de peso y el deterioro orgánico sugieren reducción paulatina de ingesta, con intervalos de mínima subsistencia. Se estima duración mínima del proceso, 6 a 8 semanas. Esto significaba que los niños no habían muerto de un abandono brusco, sino de un régimen prolongado en el que recibían apenas lo suficiente para sobrevivir, hasta que finalmente se les negó todo. En otras palabras, el hambre fue administrado como una dosis. Ramón Montalvo, al leer el informe, escribió en su diario personal: «Las cifras y los gramos no transmiten el horror, pero detrás de cada dato hay días de llanto, noches de sed, cuerpos que se apagan poco a poco. El médico lo llama inanición prolongada. Yo lo llamo suplicio medido». El juez, sin embargo, insistía en mantener la distancia. En la audiencia del 10 de julio, al leer el documento en voz alta, resumió: «Los menores fallecieron por falta de alimento suficiente. No se hallan signos de violencia», y cerró el expediente sin añadir más. Era como si la ausencia de golpes físicos exculpara de alguna manera a la responsable. Pero el propio doctor Escalante, en conversación privada con Montalvo, admitió algo más. «En mis años de práctica, he visto niños morir de hambre por pobreza. Siempre se nota desorden, suciedad, intentos desesperados de obtener alimento. Aquí no. Aquí hay orden, limpieza. Aquí alguien controló cada paso». El investigador registró esas palabras, aunque el médico nunca quiso firmarlas por miedo a comprometerse. El informe también sugería, aunque con cautela, un componente psicológico. Los menores mostraban marcas leves en las muñecas, compatibles con presión mantenida, probablemente por sujeción en cama. No corresponden a violencia aguda, pero sí a restricción de movilidad. Esta observación, apenas desarrollada, implicaba que los niños habían sido obligados a permanecer inmóviles, quizá para evitar que buscaran comida o agua por su cuenta. La comunidad reaccionó con un silencio aún más denso. Cuando el acta médica se filtró, algunos vecinos comentaron en la plaza: «Ya está escrito, murieron de hambre, pero nadie dirá quién les cerró la boca». Otros replicaban: «Si el médico no dice asesinato, entonces no lo fue». El informe se convirtió en arma de doble filo. Confirmaba la inanición, pero al mismo tiempo servía de escudo para quienes negaban la intención. Esa ambigüedad era, en sí misma, parte del horror. El lenguaje técnico borraba las manos que retiraban los platos, las voces que prohibían beber agua. El expediente se llenaba de gramos, centímetros y porcentajes, pero callaba el grito de los niños. Montalvo escribió: «El informe oficial es como una máscara. Nos dice cuánto pesaba cada hueso, pero no nos dice quién apagó la vida. La justicia se contenta con el dato, mientras la verdad se esconde detrás de los números». En la última página del dictamen se añadía una recomendación: «Se sugiere al juzgado considerar las circunstancias sociales y familiares que condujeron al estado de inanición, a fin de determinar responsabilidades legales». Era una manera elegante de deslindarse. Los médicos no acusaban, solo sugerían. El investigador entendió entonces que el peso de la prueba recaería no en la ciencia, sino en los testimonios y documentos hallados en la casa. El informe médico, con toda su precisión, se convertía en un arma incompleta, útil pero insuficiente para condenar. Sin embargo, en los márgenes del documento apareció otra huella silenciosa: la firma temblorosa de Ignacio Trejo, el estudiante. Años después, en un artículo publicado en 1932, Trejo recordaría: «Nunca volví a ver algo igual. Los ojos de esos niños me persiguieron en sueños, y la frialdad con que lo escribimos fue peor que el hambre mismo». El contraste entre el lenguaje oficial y la confesión íntima del practicante mostraba el doble rostro del caso. Por un lado, la justicia fría; por otro, la memoria atormentada. Ese mismo día, al salir del hospital con el informe bajo el brazo, Montalvo notó que llovía con fuerza sobre Veracruz. El agua golpeaba los techos, corría por las calles, inundaba los charcos. Pensó entonces en los niños que habían pedido agua y habían recibido cenizas. La lluvia caía abundante, pero demasiado tarde. El hallazgo de las cartas ocurrió durante la segunda revisión de un baúl cerrado en la habitación más oscura de la casa. Era un mueble pesado, de madera de cedro, con herrajes oxidados. Dentro había ropa apolillada,
fotografías descoloridas y envueltas en un pañuelo bordado, varias cartas cuidadosamente dobladas. El remitente estaba claro. Eran de Francisca de la Cruz, hermana menor de Bernarda, que vivía en Córdoba. Las fechas oscilaban entre 1910 y 1914, años previos a la tragedia. El acta de hallazgo lo consignó con frialdad. Se localizan 6 misivas de carácter privado, dirigidas a la señora Bernarda de la Cruz, remitidas por su hermana Francisca, residente en Córdoba. Contienen referencias a disputas familiares, religión y crianza de menores. La primera carta, fechada el 22 de septiembre de 1910, mostraba un tono afectuoso. Querida hermana, espero que la salud de los tuyos sea buena. Aquí los días son pesados, pero agradezco a Dios que nos da pan en la mesa. He sabido que María ha dado a luz sin complicaciones. Cuida a esos niños con paciencia. No seas tan rígida. Recuerda que el amor alimenta más que el látigo. Las palabras parecían inocentes, pero ya sugerían tensiones. Francisca pedía suavidad a una hermana conocida por su severidad. La segunda carta, del 15 de enero de 1912, era más directa. Bernarda, tu manera de criar a María la está quebrando. No confundas disciplina con crueldad. Si la niña desobedece, háblale. No la castigues con ayuno. El ayuno es para adultos que saben por qué lo hacen, no para criaturas que solo entienden de hambre. Me preocupa lo que escucho de Veracruz. Te lo digo como hermana. No uses el pan como castigo. Este párrafo fue subrayado por Montalvo en su transcripción. Era una advertencia temprana que, vista años después, parecía profética. La tercera carta, fechada el 30 de noviembre de 1913, coincidía con la desaparición de Manuel Roldán, esposo de María. Allí Francisca escribía: no descargues tu enojo contra la hija ni contra los niños. Si el hombre se fue, no es culpa de ellos. No conviertas la mesa en altar de penitencia. Aquí decimos que cuando una madre niega el pan, niega a Cristo mismo. No quiero juzgarte, pero temo por tus nietos. En los márgenes de esta carta se veían manchas de humedad, quizá lágrimas, quizá descuido. Pero el mensaje era claro. Ya en 1913, alguien advertía sobre el riesgo de usar la comida como instrumento de castigo. La cuarta carta, de abril de 1914, era la más dura. Hermana, tu nombre ya se murmura con temor. Dicen que en tu casa los niños lloran demasiado y que tú rezas en voz alta para taparlos. No sé qué es verdad y qué es rumor, pero si algo ocurre, no digas que no fuiste advertida. El pan es de Dios, no tuyo. Nadie tiene derecho a retirarlo a un niño. Este fragmento se convirtió en prueba clave. Aunque era correspondencia privada, mostraba que la conducta de Bernarda era conocida en su entorno y que ya se le había señalado por prácticas crueles. El tono de la quinta carta, de octubre de 1914, era resignado. Si insistes en ver penitencia donde hay inocencia, ya no puedo aconsejarte. Solo rezo por esos pequeños. Ojalá tu corazón no se endurezca más. María merece otra vida, y los niños también. Que Dios te ilumine. La última carta, sin fecha precisa, estaba rota en una esquina. Allí Francisca escribía con desesperación: te estás perdiendo, Bernarda. Tu fe se ha torcido en castigo. Si crees que así corriges a María, lo único que lograrás es condenarte. Ya no puedo llamarte hermana, sino verdugo. El impacto de estas palabras fue demoledor. Montalvo, en su informe al juez, escribió: la correspondencia hallada revela que la conducta de Bernarda no era un arranque reciente, sino un patrón sostenido, conocido por su hermana y advertido en repetidas ocasiones. La negativa de alimentos aparece mencionada de manera reiterada como método de disciplina. Sin embargo, el tribunal dudaba sobre la validez de las cartas como prueba legal. El juez argumentaba: son opiniones de una hermana, no constataciones objetivas. Pero para el investigador, las cartas eran más que simples opiniones. Eran testimonios íntimos que mostraban un trasfondo de rencor, fanatismo y violencia. El pueblo reaccionó de manera ambivalente cuando se supo del hallazgo. Algunos vecinos comentaban que Bernarda siempre había sido dura, pero otros negaban que esas cartas existieran siquiera. Un rumor circulaba en la plaza. Si las cartas aparecieron, es porque alguien las fabricó. El miedo y la incredulidad se mezclaban. Esa noche, Montalvo anotó en su diario personal:
Leer esas cartas es como escuchar una discusión de ultratumba. Francisca clama por misericordia. Bernarda responde con silencio. El papel huele a encierro, a polvo, pero también a advertencia. Lo más terrible es pensar que todo estaba anunciado y nadie hizo nada. El hallazgo también reveló otro aspecto inquietante. En una de las cartas se mencionaba a un ritual de ayuno que Bernarda habría aprendido de su madre. Aunque el comentario era breve, sugería que la práctica de usar el hambre como penitencia no era invento aislado, sino herencia de generaciones. Esa frase encajaba con los restos rituales hallados en la despensa. Las cartas, en suma, reforzaban la idea de que la tragedia de José y Carmela no había sido fruto de un arrebato, sino la culminación de una pedagogía de crueldad transmitida y perfeccionada. Montalvo cerró su informe con una conclusión sombría. El castigo no se originó en el presente, sino en la memoria familiar. Los niños fueron víctimas no solo de una abuela, sino de una tradición que confunde disciplina con tortura. El 15 de julio de 1915, cuando el caso parecía encaminarse hacia un cierre anticipado con la acusación de negligencia simple, ocurrió un giro inesperado. El juez de distrito ordenó la exhumación de los cuerpos de José y Carmela Rivera. La medida no estaba prevista en los primeros trámites, pero una petición firmada por 3 vecinos, anónima en apariencia, llegó a la mesa del juzgado con una frase contundente. Los niños no murieron solo de hambre. Revisen la tierra. La orden judicial se redactó con formalidad. Se dispone la exhumación de los cuerpos sepultados en el camposanto de Veracruz, a fin de practicar nuevos exámenes y descartar causas adicionales al estado de inanición consignado en los informes anteriores. La mañana de la exhumación, el cementerio amaneció bajo una llovizna constante. El barro dificultaba el trabajo de los sepultureros, que cavaban con palas pesadas mientras los vecinos se reunían a distancia, observando en silencio. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el choque metálico de las herramientas contra las piedras. Ramón Montalvo estaba presente, acompañado por el doctor Escalante y 2 escribientes judiciales. El procedimiento debía registrarse paso a paso. El acta señalaba: se procede a la apertura de la fosa identificada con los nombres José Rivera y Carmela Rivera, sepultados el día 5 de julio del presente año. Se extraen ataúdes de madera en estado inicial de deterioro. Al abrir la primera caja, la de José, los presentes contuvieron el aliento. El cuerpo, aunque parcialmente descompuesto, mostraba signos que habían pasado inadvertidos en el examen inicial. En las muñecas y tobillos se observaban marcas profundas, como surcos oscuros. El doctor Escalante anotó: lesiones compatibles con sujeción prolongada mediante cuerda o trapo. No fueron registradas en el primer informe por encontrarse en estado incipiente. El hallazgo estremeció a los asistentes. Si los niños habían sido atados, la hipótesis de simple negligencia se derrumbaba. En el ataúd de Carmela se encontraron otros indicios. Bajo sus uñas había restos de tierra compacta. El médico lo explicó con cautela. Es posible que la menor haya intentado rascar el suelo en los últimos momentos de vida. Esto coincide con los rasguños observados en la despensa. Los vecinos, que observaban desde lejos, comenzaron a murmurar. Algunos rezaban en voz baja, otros se persignaban con miedo. La escena adquirió un aire de juicio colectivo. El pueblo entero enfrentaba lo que había intentado negar. El segundo informe médico, derivado de la exhumación, fue más detallado que el primero. Señalaba: además de los signos de inanición prolongada, se constatan marcas de restricción en extremidades, así como evidencia indirecta de intentos de excavación o rascado. Se recomienda considerar la posibilidad de confinamiento forzado con sujeción física. Montalvo escribió en su cuaderno: los cuerpos hablan más que los testigos. La tierra devuelve lo que el silencio intentó sepultar. La noticia de la exhumación se propagó rápidamente. En el mercado, las mujeres cuchicheaban. Los niños estaban amarrados. En la taberna, los hombres decían: no murieron solos, alguien los sujetó. El rumor se convirtió en certeza popular. Esa misma tarde, el juez convocó a una nueva audiencia. Doña Bernarda fue llevada bajo custodia para responder por primera vez de manera formal. Vestía de negro riguroso, con un rosario en la mano. Cuando el fiscal le preguntó si había atado a los niños, respondió con voz firme: si fueron atados, fue para que no pecaran.
El demonio los hacía llorar, y había que contenerlos. El silencio en la sala fue absoluto. Esa frase, recogida textualmente en el acta, confirmaba no solo la acción, sino la lógica que la sustentaba, un fanatismo que convertía la crueldad en penitencia. El testimonio de Bernarda estremeció a todos, pero también dividió opiniones. Algunos veían en ella a una mujer desequilibrada, incapaz de distinguir la fe de la violencia. Otros la consideraban víctima de su propio tiempo, arrastrada por creencias arcaicas. Pero nadie podía negar que sus palabras eran una confesión implícita. La exhumación también reveló un detalle inesperado. En el interior del ataúd de José se encontró un trozo de papel arrugado, casi ilegible por la humedad. Tras secarlo con cuidado, se logró leer una frase escrita con letra infantil. «Tengo hambre. Mamá vuelve». El origen del papel no pudo explicarse. Quizá el niño lo escribió antes de morir. Quizá alguien lo colocó allí después. Pero el efecto fue devastador. Montalvo escribió en su diario esa noche: «No sé qué duele más, las marcas en las muñecas o esa frase. Es la voz de un niño que aún esperaba, incluso en la agonía. Ningún informe podrá borrar esas palabras». El juez, enfrentado a la presión de los hallazgos, amplió el proceso. Ordenó revisar no solo la casa de los Rivera, sino también los archivos parroquiales y notariales de generaciones anteriores. Quería saber si había antecedentes de muertes similares en la familia. El caso dejaba de ser un hecho aislado y se convertía en un patrón posible. La comunidad, mientras tanto, se agitaba. Algunos exigían que Bernarda fuera condenada de inmediato. Otros pedían prudencia, temiendo que una sentencia apresurada atrajera desgracias sobre el pueblo. En las noches, la casa de los Rivera era rodeada por curiosos que dejaban velas en las ventanas, como si quisieran iluminar lo que allí se había oscurecido para siempre. La exhumación, en suma, transformó el caso. De un expediente por inanición se pasó a un proceso por confinamiento, tortura y posible homicidio. El silencio inicial se rompió, pero al precio de abrir una herida aún más profunda. Tras la exhumación, el juez ordenó una pesquisa más amplia en los archivos parroquiales y civiles de Veracruz. El objetivo era determinar si el caso de los niños Rivera era un hecho aislado o si existían antecedentes familiares que pudieran arrojar luz sobre la conducta de doña Bernarda. Ramón Montalvo, con su libreta cada vez más saturada de anotaciones, se sumergió en documentos que abarcaban más de medio siglo. El archivo parroquial reveló un dato perturbador. En 1882, una hermana de Bernarda llamada Magdalena había muerto con apenas 12 años. El acta de defunción registraba causa probable, debilidad extrema derivada de fiebre prolongada. Se halló en estado de gran delgadez. El lenguaje era vago, pero el médico que firmaba el acta había añadido en un margen posible inanición, no confirmado. El hallazgo despertó sospechas. ¿Podía ser que la práctica de usar el hambre como castigo se remontara a generaciones anteriores? El archivo notarial aportó otra pieza. En un testamento de 1890, la madre de Bernarda, doña Úrsula de la Cruz, había dejado escrito: «La disciplina mantiene la casa, y quien la pierda, pierde también el pan». Esa frase, aparentemente moralizante, se convirtió en clave interpretativa. El pan, símbolo de sustento, era utilizado desde hacía décadas como metáfora de control. En entrevistas posteriores, algunos ancianos del pueblo recordaban historias antiguas. La madre de Bernarda era temida. Decían que hacía ayunar a sus hijas cuando se portaban mal. Podían pasar días con solo agua y rezos. Estas memorias orales confirmaban lo que los papeles insinuaban. El hambre era una herencia disciplinaria transmitida de madres a hijas. Montalvo anotó en su diario: «No investigamos un crimen aislado, sino una pedagogía de la crueldad que se hereda como si fuera virtud. El pan negado no es accidente, es legado». El registro civil también mostraba un patrón inquietante. Entre 1860 y 1900, 3 niños de la familia de la Cruz habían muerto antes de cumplir los 5 años, todos con causas de muerte ambiguas: fiebre, debilidad, cólicos. Ninguna de esas actas mencionaba violencia, pero la repetición de diagnósticos vagos levantaba dudas. El caso comenzó a crecer más allá de los límites de la casa de los Rivera. En Córdoba, donde vivía Francisca, se registraban rumores de familias que también practicaban ayunos punitivos
como forma de disciplina religiosa. Un maestro de escuela relató en un informe: «He conocido niños que llegan a clase sin desayunar por castigo, pero no por falta de recursos, sino por órdenes de sus abuelas». Este fenómeno, aunque difícil de probar, apuntaba a una red de prácticas culturales donde el hambre no era solo consecuencia de la pobreza, sino instrumento de moralización. El expediente judicial se engrosó con estos hallazgos. El juez, incómodo, declaró: «No podemos juzgar a generaciones pasadas, pero debemos reconocer que el caso presente no es ajeno a esa tradición». La tensión aumentó cuando, en el baúl de la casa, se encontraron 2 libros antiguos de rezos con anotaciones en los márgenes. Una de ellas decía: «El ayuno purifica, incluso en los niños. Quien resiste, se salva». No estaba firmado, pero el estilo coincidía con la letra de Bernarda. Montalvo, al leer esas frases, escribió: «Se habla de salvación, pero lo que veo es condena. No hay nada santo en un niño que muere con hambre. Lo terrible es que lo consideran herencia, como si fuera virtud familiar». Los rumores se expandieron por Veracruz. Algunos aseguraban que en otras familias también se habían dado muertes similares, nunca investigadas. En la taberna se decía: «No fue la primera vez, ni será la última. En esta tierra, el pan es poder». La prensa local comenzó a interesarse en el caso. El Diario de Veracruz publicó una nota breve el 20 de julio de 1915. «El proceso de la señora Bernarda de la Cruz revela antecedentes inquietantes. Documentos antiguos sugieren que la privación de alimentos como castigo es práctica de larga data en la región. ¿Costumbre o crimen? El pueblo dividido». Esa nota encendió más la polémica. Algunos defendían que eran disciplinas de antaño, que no debían juzgarse con ojos modernos. Otros pedían que se investigara cada muerte infantil registrada con diagnósticos vagos. El caso de los Rivera se convertía en espejo de un problema mayor. En la parroquia, un sacerdote viejo se atrevió a decir: «El diablo se esconde en la confusión entre fe y crueldad. Muchos llaman penitencia a lo que en realidad es pecado». Sus palabras fueron recordadas por los fieles como un raro momento de claridad en medio de tanto silencio. La investigación también encontró paralelos fuera de Veracruz. Un informe de 1911, archivado en Xalapa, relataba la muerte de 2 hermanos en circunstancias similares, sin lesiones externas, con signos de inanición, bajo cuidado de una abuela devota. El expediente había sido cerrado por miseria general. El patrón se repetía: hambre convertido en castigo, silencio convertido en cómplice, religión convertida en justificación. Montalvo escribió en su diario esa noche: «Lo que parecía un crimen doméstico se revela como parte de una corriente subterránea. El hambre como herencia, el pan como moneda de obediencia, los niños como víctimas de una pedagogía invisible que se transmite de madre a hija, como si fuera sangre maldita». La comunidad comenzó a dividirse en bandos. Unos querían juzgar solo a Bernarda, otros pedían abrir procesos contra varias familias. La justicia, incapaz de abarcar tanto, optó por limitarse al caso presente. Pero la semilla de la sospecha ya estaba plantada. ¿Cuántas muertes de niños, en cuántos pueblos, habían sido encubiertas bajo el nombre de fiebre o cólicos? La noción de un crimen generacional convirtió el expediente en algo más que un proceso judicial. Se transformó en una memoria colectiva, un espejo oscuro donde muchos preferían no mirarse. El proceso judicial contra doña Bernarda de la Cruz entró en su fase final el 1 de agosto de 1915. La sala del juzgado estaba abarrotada. Vecinos curiosos, reporteros del Diario de Veracruz, clérigos y hasta representantes del ayuntamiento. El aire era sofocante, impregnado de sudor y ansiedad. En el estrado la anciana permanecía erguida, vestida de luto riguroso, con un rosario en las manos. Sus ojos, oscuros y fijos, parecían desafiar a todos. El fiscal presentó la acusación basándose en 3 ejes: el informe médico de inanición prolongada, las marcas halladas tras la exhumación y las cartas de su hermana Francisca. El alegato final fue tajante: no estamos ante pobreza ni accidente. Estamos ante una mujer que utilizó el hambre como arma, que convirtió la despensa en celda y el pan en castigo. Los menores no murieron por miseria, murieron por voluntad de su tutora. La defensa, en cambio, apeló a la tradición y la fe. El abogado de oficio,
Visiblemente incómodo, sostuvo: «Mi defendida es mujer de religión. Lo que otros llaman crueldad, ella lo entiende como disciplina y penitencia. No hubo golpes, no hubo cuchillos, no hubo veneno. Hubo solo severidad malinterpretada». El juez escuchaba con gesto adusto. Cuando pidió a Bernarda que hablara, ella levantó la cabeza y dijo con voz firme: «Si ellos murieron, fue porque Dios lo dispuso. Yo solo seguí la senda que mi madre me enseñó. El hambre limpia el alma». Esa frase quedó registrada en el acta como confesión indirecta. El veredicto tardó 3 días. Finalmente, el 4 de agosto, se dictó sentencia: culpable de homicidio por privación. La condena fue de cadena perpetua en la prisión de San Juan de Ulúa. Sin embargo, el pueblo no recibió la noticia con alivio. Al contrario, comenzaron a circular rumores oscuros: que la vieja no moriría en la cárcel, que alguien vendría a liberarla, que su maldición seguiría viva. El traslado a la prisión se hizo al amanecer, en un carro escoltado por 2 guardias. La gente se reunió en silencio, algunos lanzando piedras, otros persignándose. Montalvo estuvo presente. En su diario anotó: «No vi miedo en ella, vi orgullo. Caminaba como si entrara a un templo. No parecía condenada, sino sacerdotisa de un rito invisible». Sin embargo, el caso no terminó allí. En las semanas siguientes, nuevas denuncias comenzaron a llegar al juzgado desde pueblos cercanos. Niños debilitados, muertes ambiguas, prácticas de ayuno forzado. El expediente Rivera había abierto una caja de Pandora. El Diario de Veracruz publicó un editorial titulado «Herencia de crueldad», en el que se preguntaba: ¿cuántas muertes hemos llamado fiebre cuando en realidad fueron hambre deliberado? ¿Cuántas casas encierran secretos similares? El eco llegó incluso a la capital. En la Cámara de Diputados, un representante de Veracruz mencionó el caso como ejemplo de la necesidad de legislar sobre la protección de menores. Fue la primera vez que la palabra «derechos de los niños» se oyó en ese recinto. Pero mientras la política discutía, el pueblo seguía atrapado en su propio silencio. En el vecindario de la calle Real, los niños aún evitaban pasar frente a la casa de los Rivera. Decían que, de noche, se escuchaban golpes suaves en la despensa vacía. Otros afirmaban ver sombras pequeñas detrás de las ventanas, a pesar de que la casa permanecía clausurada por orden judicial. Un carpintero que trabajaba cerca declaró al investigador: «La casa no está vacía. Usted puede cerrar puertas, pero las voces se quedan. Yo he oído a un niño decir «mamá» cuando paso de madrugada». Nadie quiso tomar su testimonio en serio, pero Montalvo lo registró en su cuaderno. El propio investigador comenzó a sentir el peso del caso en su vida personal. En una carta enviada a un colega en Xalapa escribió: «He aprendido que el hambre puede ser más cruel que la bala. La guerra deja cadáveres, pero el hambre administrado deja fantasmas. No sé si algún día me liberaré de sus voces». La prisión de San Juan de Ulúa reportó meses después que Bernarda permanecía en silencio absoluto, rezando horas enteras. No aceptaba visitas. Los guardias aseguraban que murmuraba nombres de sus nietos durante la noche, como si aún los vigilara. Un informe carcelario consignó: «La interna se comporta con serenidad inquietante. Afirma que no morirá hasta que se cumpla la voluntad de Dios en su linaje». Años más tarde, en 1921, circularon rumores de que un nieto lejano de Bernarda había muerto en circunstancias similares en otro pueblo de Veracruz. No hubo proceso, pero la memoria del caso Rivera resurgió como una herida nunca cerrada. El legado de la tragedia quedó en documentos, cartas, diarios y rumores. El expediente oficial cerraba con una frase protocolaria: «Caso concluido». Pero para el pueblo nunca concluyó. En su última anotación sobre el caso, Montalvo escribió: «He visto morir a 2 niños y he visto a un pueblo callar. La justicia condenó a una mujer, pero no condenó al silencio que la rodeó. Ese silencio sigue vivo, transmitido de generación en generación. Quizás, dentro de muchos años, alguien volverá a encontrar otra despensa vacía y otro niño que rasgue la pared pidiendo pan». El eco de esas palabras permanece. La casa de los Rivera fue demolida en 1930, pero en el solar vacío aún se evita construir. Los vecinos dicen que la tierra no acepta cimientos. Cada tanto, alguien deja un trozo de pan en la esquina,
como si quisiera calmar a los fantasmas del hambre. La historia no se cerró con la condena de Bernarda, ni con la demolición de la casa. Se convirtió en un legado incierto, un recordatorio de que la crueldad puede heredarse y repetirse. Y la pregunta queda abierta: ¿cuántas casas más guardan aún despensas selladas y niños callados?